Hola, mi querido amigo, alma curiosa que se deleita en las historias donde el corazón, con su laberinto de verdades ocultas y mentiras convenientes, siempre encuentra su camino hacia la luz. Hoy te sumergiré en un relato donde un matrimonio falso, ideado para eludir un destino impuesto, se convirtió en el catalizador de una verdad tan profunda que nadie la anticipó, ni siquiera los protagonistas. En medio del salón, cuando el notario pronunció el «sí, acepto» que sellaba su unión ante la ley, el corazón de Elara, la modesta pastelera que aceptó la farsa por pura desesperación, latió con una verdad que la conmocionó. No era una farsa, se había enamorado perdidamente. Lo que él, Julián, no sabía era que esa misma verdad lo alcanzaría a él, transformando una huida de su propia jaula dorada en el más innegable de los destinos, revelando además una injusticia familiar que cambiaría todo para siempre. Elara Ríos se movía por la pequeña cocina de El Dulce Refugio, su panadería artesanal, con la familiaridad de quien baila un tango con el destino. Sus manos, pequeñas pero firmes, marcadas por el calor del horno y la constante fricción con la masa, amasaban con una pasión que trascendía el mero acto de cocinar. Cada cicatriz en sus nudillos contaba una historia de madrugadas, de errores aprendidos y de triunfos silenciosos. No eran las manos delicadas y pulcras que se veían en las revistas de sociedad, ni las que su madre siempre le había instado a proteger del trabajo pesado. Su vestimenta era siempre la misma, un delantal de lona salpicado de harina, una blusa de algodón que, aunque impecablemente limpia, revelaba el desgaste en sus codos, y unos pantalones cómodos que habían visto incontables jornadas. Su cabello oscuro, siempre recogido en un moño desordenado, dejaba al descubierto un rostro que, a pesar de su juventud, ya mostraba las finas líneas de la preocupación alrededor de sus ojos, grandes y expresivos, a menudo velados por una tristeza apenas perceptible. El Dulce Refugio era más que un negocio, era su legado, el sueño que su abuela, ya muy enferma, le había confiado. Era un espacio reducido, impregnado del dulce aroma a vainilla, canela y pan recién horneado. Las paredes de ladrillo visto, antaño vibrantes, ahora lucían desconchadas en algunos puntos, y la vitrina de pasteles, aunque siempre rebosante de sus creaciones, evidenciaba el paso del tiempo con sus cristales algo opacos. La entrada principal, una puerta de madera vieja, crujía con cada cliente que, con suerte, se adentraba en el local. Los rincones, llenos de sacos de harina y azúcar, se sentían apretados, pero para Elara, cada centímetro cuadrado era un santuario, un refugio donde el crepitar del horno y el murmullo del batidor eran la única melodía que necesitaba. Recordaba vívidamente una ocasión en la que el dueño del local de al lado, un hombre grueso y de mirada avara, la había mirado con desdén mientras le recordaba el aumento del alquiler. Señorita Ríos, si no puede mantener esto, quizás debería dejar espacio para un negocio de verdad. Su refugio dulce apenas le da para subsistir. Es mejor para usted que se rinda. ¿O no cree que sería lo más sensato? Elara sintió un nudo en la garganta. Su corazón se encogió en su pecho, y tuvo que forzar una sonrisa mientras asentía, las manos apretadas bajo el mostrador, cada célula de su ser clamando por no ceder, por no dejar que esa burla, esa humillación, la doblegara. La amargura de esas palabras le dejó un regusto ceniciento en la boca, más amargo que cualquier café sin azúcar. La vida de Elara era una lucha constante. Las facturas se acumulaban en la mesa de su modesto apartamento, tan pequeñas como su tienda, pero llenas de un amor inquebrantable. El dinero apenas alcanzaba para el alquiler y, lo más importante, para los costosos medicamentos de su abuela, cuya salud se deterioraba día a día. Las miradas condescendientes de algunos clientes, las preguntas impertinentes sobre la rentabilidad de su negocio, eran una constante en su día a día.
Qué lástima que una chica tan joven tenga que trabajar tan duro en algo tan modesto, le había espetado una vez una señora enjollada, mientras su esposo, con traje de lino impecable, la miraba con una expresión de piedad mal disimulada. Deberías buscar un buen marido, mi niña. Algo que te saque de esto. Elara apretó los labios, el calor subiendo a sus mejillas. No, ella no buscaba un marido. Buscaba dignidad, independencia y la oportunidad de honrar el legado de su abuela. Se sentía invisible, solo una silueta borrosa en el fondo de sus vidas opulentas. Sin embargo, tras la fachada de la pastelera modesta y luchadora, Elara Ríos poseía un tesoro oculto que iba más allá de su innegable talento para la repostería. Heredada de su abuela materna, una mujer que en su juventud fue una aclamada chef, pero que lo perdió todo por una serie de intrigas familiares, Elara tenía una intuición prodigiosa, una capacidad casi sobrenatural para leer a las personas, para percibir las verdades ocultas detrás de las máscaras sociales. Podía ver las grietas en las sonrisas forzadas, sentir la tensión en los hombros rígidos, descifrar las intenciones en el titubeo de una mirada. Además, su memoria, entrenada por años de recetas complejas y detalles de ingredientes, era fotográfica, capaz de recordar conversaciones, fechas y pequeños detalles que la mayoría pasaría por alto. Pero su mayor tesoro era su visión. Elara soñaba con crear postres que contaran historias, que evocaran emociones, que unieran a las personas, una visión que su abuela siempre había alentado, susurrándole en sus momentos de lucidez. El verdadero valor, mi niña, no está en el oro, sino en lo que construyes con el corazón, en lo que nadie más puede ver. Esta habilidad, este conocimiento profundo de la naturaleza humana, permanecía oculta, subestimada, un arma silenciosa, en un mundo que valoraba las apariencias por encima de todo. Era un diamante en bruto, esperando el momento justo para brillar. En el extremo opuesto del espectro social vivía Julián Montoro, heredero de una de las familias más influyentes y acaudaladas de la ciudad. Su mundo era de mármol pulido, cristales resplandecientes y silencios incómodos. Julián, un hombre de 30 años, apuesto y aparentemente intachable, estaba atrapado en una jaula de oro construida por las expectativas de su implacable madre, doña Victoria Montoro, y su prometida, Camila Valdés, una mujer cuya belleza era inversamente proporcional a la calidez de su alma. Camila era el epítome de la sofisticación fría, siempre vestida con las últimas tendencias de la moda parisina. Su risa, más un tintineo de cristal que un sonido genuino, resonaba en los salones con una superficialidad que a Julián le oprimía el pecho. Sus comentarios hacia Elara, a quien Julián había conocido en una ocasión para pedir un encargo para un evento benéfico, eran siempre venenosos, envueltos en una falsa dulzura. «Oh, Julián, ¿en serio? ¿Una panadería de barrio para la gala Montoro? ¿No es un poco arriesgado? Prefiero la exquisitez de los chefs de renombre. Pero bueno, si tú insistes», había dicho Camila con una sonrisa condescendiente, sus ojos deslizándose por el delantal de Elara con un desdén apenas velado. Y doña Victoria, su madre, había añadido con un suspiro dramático: «Mi querido Julián, a veces tu ingenuidad me conmueve. El linaje importa, las apariencias importan. No olvides de dónde venimos». Ambos, madre y prometida, eran la personificación de la arrogancia, el clasismo y el abuso de poder. Sus vidas eran un calendario de eventos sociales, de cenas diplomáticas, de acuerdos millonarios, mientras que Julián se sentía un mero peón en un tablero de ajedrez gigante, condenado a un matrimonio arreglado que lo asfixiaba. Camila siempre lo presionaba con el matrimonio, insinuando la urgencia de la unión para asegurar el futuro de sus respectivas fortunas, una excusa para cimentar su propia posición de poder. Un día, la desesperación llevó a Julián a la panadería de Elara. Necesitaba un escape.
Su madre, doña Victoria, le había dado un ultimátum: casarse con Camila en el plazo de un mes, o perdería su acceso a la fortuna familiar. Camila, por su parte, lo atosigaba con los preparativos de la boda, su voz como un martillo constante en su cabeza. Julián, que detestaba la superficialidad y la avaricia de Camila, necesitaba un plan desesperado. Al entrar en El Dulce Refugio, el aroma a canela y vainilla lo golpeó, una bocanada de dulzura en su amarga existencia. La panadería era un contraste tan marcado con su mundo frío y calculador que sintió una punzada de algo parecido a la esperanza. Vio a Elara, con harina en la nariz, y de repente una idea loca, una chispa de genialidad, se encendió en su mente. «Señorita Ríos», dijo Julián, su voz un poco más suave de lo que solía ser. «Necesito un favor, muy peculiar, un matrimonio falso». Elara lo miró, incrédula. Sus ojos se abrieron, luego se entrecerraron. ¿Un matrimonio falso? ¿El heredero de los Montoro? Era tan absurdo que le dio ganas de reír. Pero la desesperación en los ojos de Julián era real, casi palpable. Su propuesta fue una ráfaga de viento en su vida estancada. La idea la golpeó como un rayo. Por un lado, era una ofensa a todo lo que creía sobre el amor y el matrimonio. Por el otro, el dinero que Julián le ofrecía por el servicio era la única esperanza para pagar la operación de su abuela. Su mente era un torbellino. ¿Por qué yo, señor Montoro? ¿Por qué esta farsa? Sus palabras apenas fueron un susurro. Julián, con la voz algo tensa, le explicó su situación. La presión de su madre, el inminente matrimonio con Camila, su aversión a la mujer y a la vida que le esperaba. Usted parece una mujer honesta, discreta, y no está en nuestros círculos, lo cual es perfecto. No habrá complicaciones emocionales. Será un contrato y al año nos divorciamos. Las palabras de Julián, tan frías y calculadoras, hirieron a Elara más de lo que él podría saber. No habrá complicaciones emocionales, resonó en su mente como una burla. Elara sintió un nudo en la garganta. Su corazón se apretó. Una punzada de orgullo herido se mezcló con la desesperación. ¿Sin complicaciones emocionales?, pensó Elara. Él cree que soy un objeto, una herramienta para su escape, que mi corazón es tan transaccional como el suyo. No tiene idea de lo que me está pidiendo, de lo que siento por el amor y la verdad. Sus manos temblaron ligeramente al apoyar los codos en el mostrador. Pero la imagen de su abuela, con el rostro demacrado por la enfermedad, apareció en su mente. La tos seca que la despertaba cada noche, los sueños truncados de su abuela, sus sacrificios por ella. Esta era una oportunidad, quizás la única, para salvarla. «Lo haré», susurró Elara, su voz firme, aunque por dentro un vendaval de dudas la azotaba. «Pero con mis condiciones. Y sin que mi abuela sepa la verdad». Julián asintió. Su rostro se relajó, un alivio palpable. Le entregó un contrato de matrimonio falso, redactado por los abogados de su familia, con cláusulas tan leoninas que dejaban a Elara sin derecho a nada más que el pago inicial. Nada de herencia, nada de bienes conyugales. Era un documento diseñado para proteger la fortuna altamirano de Cazafortunas. La humillación era inherente en cada línea del contrato, pero Elara lo firmó, con la frente en alto, sus ojos fijos en la firma de Julián, por su abuela, por el amor incondicional que las unía. Tengo que hacerlo, tengo que sacrificar mi orgullo, mi idealismo. Pero Leo se lo merece, mi abuela se lo merece. Y si esto es un juego para ellos, para mí es una supervivencia. Y no voy a perder. Su monólogo interno era un lamento silencioso, una batalla entre sus principios y la dura realidad. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Elara. Se encontró inmersa en el mundo opulento de los Montoro, un universo de brillo y superficialidad que le resultaba ajeno y, a menudo, asfixiante.
Las apariencias eran la moneda de cambio. Tuvo que aprender a sonreír con falsedad en eventos sociales, a fingir cariño por Julián en público, a soportar las miradas inquisitivas de doña Victoria y Camila. La mansión Montoro, vasta y llena de obras de arte que a Elena le parecían frías y carentes de alma, se convirtió en su nueva prisión. Julián, en público, era el esposo atento, el hombre que la protegía de las preguntas incómodas de su madre y de la acidez de Camila. En privado era un desconocido, un cómplice en una farsa, distante y a menudo absorto en sus propios pensamientos. Parecemos actores en una obra de teatro, pensó Elara una noche, mientras cenaban en un silencio incómodo en la vasta mesa del comedor. Sus manos, que antes amasaban con pasión, ahora se sentían vacías, inútiles. Sin embargo, la intuición de Elara, su tesoro oculto, comenzó a revelarle facetas de Julián que nadie más veía. Tras la máscara de arrogancia y la frialdad impuesta por su familia, Elara percibió una profunda tristeza en sus ojos, un anhelo de libertad, una vulnerabilidad que él se esforzaba por ocultar. Lo vio en pequeños gestos, la forma en que su mano se tensaba cuando su madre lo regañaba, el suspiro casi inaudible que escapaba de sus labios cuando se creía solo, la mirada melancólica que a veces posaba en el jardín de la mansión. No es el hombre que pretende ser, reflexionó Elara en su monólogo interno. Está tan atrapado como yo, solo que su jaula es de oro. Hay algo más en él, algo que su madre y Camila han intentado sofocar. Su empatía, su capacidad de ver más allá, la llevó a sentir una mezcla de lástima y una curiosidad creciente. Julián, por su parte, también comenzó a observar a Elara. Al principio, la había elegido por su humildad y discreción, creyendo que sería una pieza fácil en su juego, pero pronto se dio cuenta de su error. No era sumisa, era digna. No era discreta, era reservada. Observó cómo, a pesar de la opulencia que la rodeaba, Elena no mostraba interés en las joyas o los lujos, sino que se perdía en los pequeños detalles de las obras de arte de la mansión, tocando las pinturas con una reverencia que a él le resultaba extraña. La vio visitar a su abuela en el hospital, sentarse a su lado, contándole historias con una ternura que a él le conmovía hasta lo más profundo. Vio su dedicación a El dulce refugio, el brillo en sus ojos cuando hablaba de sus recetas, la pasión con la que horneaba. Es diferente, se decía Julián a sí mismo una y otra vez. No es como Camila, ni como las mujeres de mi círculo. Hay una autenticidad en ella que me desarma. ¿Será que me he equivocado? ¿Será que la he subestimado por completo? Su monólogo interno se llenó de dudas, de una confusión creciente. La atracción, una emoción que él había creído muerta, comenzó a asomar, sutil pero innegable. Los obstáculos y retrocesos no tardaron en aparecer. Doña Victoria y Camila, con su instinto depredador, notaron la creciente, aunque sutil, conexión entre Julián y Elara. No podían permitirlo. Empezaron a tenderles trampas, a intentar exponer la farsa. Una noche, durante una cena formal, Camila, accidentalmente, derramó vino tinto sobre el vestido de Elara. «Oh, mi querida Elara, qué torpe soy. Debes tener más cuidado con estos tejidos tan delicados. No estás acostumbrada, ¿verdad?» Su sonrisa era venenosa. Elara, con el corazón acelerado, pero manteniendo la compostura, simplemente sonrió. «No se preocupe, Camila. Es solo vino. Nada que no pueda limpiar». Y se retiró con dignidad, dejando a Camila frustrada. Horas después, Elara, en su habitación, reflexionó. Intentan desestabilizarme. Quieren verme humillada, rota, pero no les daré ese gusto. Cada ataque es una prueba de su debilidad, no de la mía. Y Julián, lo vi. Su mirada de preocupación. No dijo nada, pero sus ojos hablaban. Es un paso. Un pequeño, pero significativo paso. Otro día,
doña Victoria intentó sabotear el Dulce Refugio, enviando un inspector de sanidad anónimo para encontrar infracciones. El Ara, con su intuición, había percibido algo raro en la insistencia de doña Victoria en que abriera la panadería ese día. Se había adelantado, limpiando hasta el último rincón, organizando todo con una perfección militar. El inspector no encontró nada. La frustración de doña Victoria fue palpable. El Ara sentía la presión, la paranoia, pero cada intento de hundirla solo fortalecía su determinación. La búsqueda de pruebas de su propio valer, de su dignidad, se entrelazaba con la búsqueda de una conexión más profunda con Julián, una búsqueda que no sabía que estaba emprendiendo. El aroma a café nocturno se mezclaba con el de la desesperación, pero también con el de la resistencia, de la batalla que se libraba en silencio. En su camino, el Ara encontró aliados inesperados. La primera y más importante fue su abuela, doña Isabel. A pesar de su frágil salud, la anciana poseía una lucidez asombrosa en momentos clave. Cuando el Ara le contó, con voz temblorosa, la propuesta de Julián y su dilema, su abuela la escuchó con una calma que le dio paz. «Mi niña», dijo doña Isabel, su voz un susurro que era a la vez un eco del pasado y una brújula para el futuro. «El destino tiene caminos misteriosos. A veces, las mayores verdades se esconden detrás de las mayores farsas. Tú eres fuerte, el Ara. Tu corazón es puro. Y el amor verdadero, si lo encuentras, siempre vale la pena». Y luego, con una mirada enigmática, le confió un viejo diario, oculto en el fondo de un baúl. «Esto era de tu bisabuela. Ella también conoció los secretos de los Montoro. Léelo con cuidado». Las palabras de su abuela fueron un bálsamo para su alma herida, un recordatorio de que no estaba sola en esta extraña odisea. El segundo aliado fue don Manuel, el viejo panadero de la esquina, un amigo leal de la familia Ríos de toda la vida. Con su rostro surcado por las arrugas y sus manos enharinadas, don Manuel había visto crecer a el Ara y siempre había admirado su dedicación. Cuando la panadería de el Ara estuvo bajo la mira de los inspectores, don Manuel, con su red de contactos en el barrio, le avisó sobre los movimientos sospechosos de doña Victoria. «Cuidado, el Ara. He oído que la señora Montoro está moviendo sus hilos. Quieren hundirte, pero no te preocupes, yo te cubro las espaldas». Su ayuda fue crucial. Don Manuel no solo le dio consejos prácticos sobre cómo manejar la burocracia, sino que también le ofreció apoyo moral, recordándole que su talento era su verdadera riqueza. «Tu pan es el mejor de la ciudad, el Ara, y tu corazón el más grande. No dejes que nadie te diga lo contrario». Sus conversaciones eran simples, pero llenas de una sabiduría que tranquilizaba el espíritu de el Ara. El diario de su bisabuela, revelado por doña Isabel, contenía una verdad explosiva. En sus páginas amarillentas, el Ara descubrió que la fortuna de los Montoro no había sido forjada solo por la astucia de su fundador, sino que una parte significativa había sido amasada a través de un robo. Siglos atrás, un antepasado de los Montoro había despojado a un célebre maestro repostero, un antepasado de el Ara, de su fórmula secreta para una serie de postres revolucionarios, la base de un emporio de dulcería que había sido el origen de la fortuna de los Montoro. Había habido un contrato oculto, una promesa de asociación y una traición posterior, borrando el nombre de su antepasado de la historia y atribuyendo la genialidad a la familia Montoro. Además, el diario insinuaba una cláusula secreta en el testamento original del fundador Montoro. Si en alguna generación el heredero principal no se casaba por amor, la fortuna sería redistribuida a causas benéficas relacionadas con el arte y la educación, o bien a los descendientes de aquellos a quienes la fortuna había sido arrebatada. La ironía era brutal. Su propia familia, la de los Montoro, los había estafado. Y Julián estaba a punto de casarse sin amor,
lo que podría activar esa cláusula. La revelación golpeó a Elara con una fuerza devastadora. Se quedó sin aliento. El reloj en la mesilla de noche marcaba las 3 de la mañana. Sus manos temblaban, sosteniendo el diario como si fuera un tesoro explosivo. La rabia, el dolor y una furia fría la invadieron. Su linaje, su abuela, su vida, todo estaba conectado a esta farsa. La tensión en la mansión Montoro se volvió insoportable a medida que la fecha del divorcio de Elara y Julián y el inminente matrimonio de Julián y Camila se acercaba. Doña Victoria y Camila, sintiendo que el matrimonio falso se les escapaba de las manos, aumentaron sus ataques. Una tarde, durante la prueba del vestido de novia de Camila, Doña Victoria, con una sonrisa maliciosa, le dijo a Elara: «Mi querida Elara, has sido muy útil, pero es hora de que te marches. Tu contrato termina pronto. Y, por favor, no olvides tus cosas. No queremos que te lleves nada que no te pertenezca. La gente como tú, ya sabes». El tono de su voz era un látigo. Elara la miró fijamente, con una calma que desarmó a Doña Victoria. «No se preocupe, Doña Victoria. No me llevaré nada que no me pertenezca. Y en cuanto a lo que sí me pertenece, eso es otra historia». Su respuesta, cargada de un significado oculto, hizo que la sonrisa de Doña Victoria se congelara. Camila, por su parte, se volvió más agresiva. En una ocasión, mientras Elara y Julián asistían a una cena de gala, Camila se acercó a Julián y en voz alta para que Elara escuchara, le dijo: «Julián, mi amor, ya falta poco para que todo esto termine. Esa farsa se acabó. Pronto estaremos juntos, como siempre debió ser». Luego, se volteó hacia Elara con una sonrisa cruel. «Disfruta tus últimos días de lujo, Elara. No durará mucho». Elara sintió un pinchazo de dolor al ver la mirada de Julián, llena de conflicto. «Aquí está», pensó Elara. Han descubierto que Julián siente algo. Quieren apresurar las cosas, pero ya es tarde. Tengo la verdad, y la usaré. Ya no me escondo. Me enfrentaré a ellos con la cabeza bien alta. Por mi abuela, por mis antepasados, por el amor que siento por Julián, un amor que él aún no reconoce. Pero lo hará. Su monólogo interno se centró en la inminente confrontación, en cada detalle del plan, en cada palabra que diría. El miedo había sido reemplazado por una furia fría y una determinación inquebrantable. El día de la gala anual de la familia Montoro, que curiosamente también sería la noche en que se anunciaría oficialmente la fecha del matrimonio de Julián y Camila, llegó con una atmósfera de tensión eléctrica. El gran salón de la mansión Montoro estaba deslumbrante. Las arañas de cristal brillaban, los invitados vestían sus mejores galas y el ambiente burbujeaba con rumores y expectativas. Doña Victoria, vestida con un suntuoso traje de seda, sonreía con una suficiencia que a Elara le revolvía el estómago. Camila, con un vestido digno de una princesa, parecía la encarnación de la victoria, sus ojos lanzando miradas triunfantes a Elara, quien, por su parte, llevaba un sencillo pero elegante vestido que ella misma había diseñado, en un tono verde esmeralda que resaltaba su mirada. El vestido, sin embargo, tenía un detalle sutil, un bordado delicado de lo que parecía ser un antiguo símbolo de repostería, el mismo que había encontrado en el diario de su bisabuela. Julián estaba a su lado, pálido, su mirada oscilando entre la preocupación por Elara y la presión de su madre. Sabía que esta noche sería decisiva, pero no imaginaba cuán decisiva. Cuando doña Victoria tomó el micrófono para dar su discurso de bienvenida y anunciar el compromiso de Julián y Camila, el murmullo de la multitud se detuvo. Todos los ojos estaban puestos en ella. Amigos, familia, es un honor reunirlos hoy para celebrar la prosperidad de nuestra familia y el futuro brillante de los Montoro. Hoy, con gran alegría, mi hijo Julián y la encantadora Camila Valdés. Pero antes de que pudiera terminar la frase,
una voz clara y serena resonó en el salón. Disculpe la interrupción, doña Victoria, pero hay algo que debe ser anunciado antes de que se selle cualquier futuro. Era el Ara. Había dado un paso al frente. Su figura, antes tan discreta, ahora irradiaba una presencia innegable. Su voz, aunque no era un grito, llenó cada rincón del vasto salón. Doña Victoria la miró con furia. Su rostro se contorsionó. «Elena, ¿qué demonios crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves? ¡Seguridad! ¡Sáquenla de aquí ahora mismo!». Pero el guardia, viendo la calma de Elara y la presencia de don Manuel y el doctor Vera, quienes habían entrado silenciosamente a un lado del salón, dudó. «Estoy haciendo lo que se debe hacer, doña Victoria, traer la verdad a la luz», respondió Elara, sin apartar la mirada de la matriarca Montoro. «Ustedes han exigido un matrimonio falso, una farsa, para asegurar un futuro que no les pertenece. Pero hay verdades que no pueden ser silenciadas». Sacó de un pequeño bolso un manojo de documentos antiguos, amarillentos por el tiempo, pero impecablemente conservados. «Este es el diario de mi bisabuela, un registro de una injusticia que data de siglos. Y esto», continuó, sacando otro documento, «es el testamento original del fundador de los Montoro, con una cláusula que usted ha intentado borrar de la historia». El doctor Vera, a su lado, dio un paso al frente. «Puedo certificar la autenticidad de estos documentos. A lo largo de mi investigación, en colaboración con la señorita Elara Ríos, hemos descubierto una profunda manipulación de la historia genealógica y financiera de la familia Montoro». Las imágenes del diario, de las antiguas recetas y del testamento original aparecieron en las pantallas gigantes que debían proyectar videos de la fundación. La sala se sumió en un caos controlado de murmullos y exclamaciones. Elara, su voz inquebrantable, continuó. «El verdadero origen de la fortuna Montoro no fue solo la astucia, sino el robo de la propiedad intelectual de mis antepasados, los verdaderos maestros reposteros de esta ciudad. Y el testamento original estipula que si un heredero principal no se casa por amor, la fortuna debe ser redistribuida. Julián no se casó con Camila por amor. Me pidió a mí un matrimonio falso para evitarla. Un matrimonio que, para uno de nosotros, dejó de ser una farsa hace mucho tiempo». Su mirada se posó en Julián, sus ojos brillando con una verdad que él no pudo ignorar. Las reacciones fueron viscerales. Doña Victoria, al ver las imágenes y escuchar las palabras, se quedó sin aliento. Su rostro, antes tan pálido, se volvió de un color grisáceo, sus ojos inyectados en sangre. Un gemido de rabia y humillación escapó de sus labios. Intentó gritar, pero las palabras se ahogaron en su garganta, reemplazadas por un tartamudeo incomprensible. Su cuerpo se sacudió con un temblor incontrolable. Camila, por su parte, soltó un grito estridente. «¡No! ¡Mientes! ¡Es una impostora! ¡Una cazafortunas!». Su elegante vestido parecía asfixiarla, su rostro contorsionado por una furia descontrolada, sus ojos disparando dagas de odio hacia Elara. Intentó abalanzarse sobre ella, pero un par de invitados lograron detenerla. Julián, en medio de todo el caos, había estado observando a Elara, a su familia, a las pantallas. La revelación de que él no era el padre biológico de Leo y la verdad sobre la fortuna lo golpearon con una fuerza devastadora. Su rostro estaba lívido, sus ojos reflejaban una profunda conmoción y un dolor desgarrador. Pero cuando Elara dijo que para uno de nosotros el matrimonio ya no era una farsa, sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante, en medio del estruendo, una oleada de comprensión lo inundó. Su corazón, que había estado frío y distante, se llenó de una calidez abrumadora. Se había enamorado de ella, de verdad. Con una determinación que nunca antes había poseído, Julián dio un paso al frente, interponiéndose entre Elara y su furiosa madre y prometida. «Es suficiente». Su voz, aunque baja,
resonó con una autoridad que nunca había mostrado. Elara dice la verdad. Yo le propuse el matrimonio falso. Y ella tiene razón. Para mí, también ha dejado de ser una farsa. El silencio que siguió a sus palabras fue más atronador que cualquier grito. El cambio de poder fue instantáneo, total. Los invitados, antes susurrando, ahora exclamaban en voz alta, señalando a doña Victoria y Camila, la incredulidad y el asombro en sus rostros. Un equipo de oficiales de policía, alertados previamente por el doctor Vera, entró discretamente en el salón. Elara, con la mirada firme, se dirigió a ellos. Estos documentos son la prueba de fraude y usurpación de un legado ancestral y la farsa de un matrimonio falso. La fortuna Montoro debe ser auditada y reestructurada según la voluntad original de su fundador. La orden de arresto contra doña Victoria y Camila fue emitida. Doña Victoria, al ver a los policías acercarse, soltó un grito agudo y se desmayó en los brazos de Ricardo, quien la sostuvo con una mirada de profunda traición y desolación. Camila, histérica, fue escoltada fuera del salón. La noche que debía ser un triunfo para los Montoro se había convertido en su más profunda humillación, el comienzo de su caída visceral. La caída de doña Victoria Montoro y Camila Valdés fue tan estrepitosa como su arrogancia había sido desmedida. La revelación de la verdad sobre la fortuna y el origen de Julián sacudió los cimientos de la alta sociedad, convirtiéndolas en parias. La prensa, con un festín mediático sin precedentes, desenterró cada detalle de sus intrigas. Los titulares sobre la matriarca fraudulenta y la boda falsa que desveló un imperio de mentiras se vendieron como pan caliente. Las investigaciones legales revelaron no solo la falsificación de documentos genealógicos, sino una serie de malversaciones de fondos de la Fundación Montoro y el desvío de propiedades a paraísos fiscales. Doña Victoria, antes una figura imponente, fue despojada de sus títulos honoríficos, de su influencia social y de la mayor parte de su fortuna. Su juicio fue un circo donde la evidencia de Elara, el testimonio de Julián y las pruebas irrefutables del doctor Vera no dejaron lugar a dudas. Fue condenada a una larga pena de prisión, su nombre y el de la familia Montoro, manchados para siempre por la vergüenza. Camila, por su parte, intentó escapar de la justicia, pero fue capturada y también enfrentó cargos por conspiración y perjurio. Su red de amigos de la élite se disolvió instantáneamente. Aquellos que antes la adulaban, ahora la despreciaban, borrando su existencia de sus vidas. Su vida de lujo se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de una celda y el juicio de una sociedad que, aunque hipócrita, no perdonaba el escarnio público de sus ídolos caídos. La mansión, antes símbolo de su poder, se sintió como una jaula de hierro. El triunfo de Elara, en cambio, fue resplandeciente, un ascenso meteórico que fue mucho más allá de lo material. De la modesta pastelera que aceptó una farsa por amor a su abuela, se convirtió en la visionaria líder de una nueva era para la fortuna Montoro, y, más importante aún, en el amor verdadero de Julián. La revelación de la verdad, aunque dolorosa para Julián al principio, lo liberó de las cadenas de su madre y de una vida preescrita. Juntos, Elara y Julián transformaron la fortuna y el legado de los Montoro. La mansión familiar fue convertida en la sede de la Fundación Ríos Montoro para el Arte y la Gastronomía, un faro de innovación y apoyo para jóvenes talentos. La visión de Elara de postres que cuentan historias se materializó en una escuela de alta cocina, donde se enseñaba la ética, la pasión y la creatividad, y donde se recuperaron y enseñaron las recetas ancestrales de su propia familia, aquellas que habían sido robadas siglos atrás. Su abuela, doña Isabel, con la paz y la alegría de ver a Elara triunfar y con la mejor atención médica, experimentó una notable recuperación,
volviendo a hornear y a compartir sus propias historias con los alumnos de la fundación. El Dulce Refugio floreció, expandiéndose en una red de panaderías y cafeterías que se convirtieron en sinónimo de calidad, autenticidad y responsabilidad social. Los reencuentros fueron conmovedores. Don Manuel, el viejo panadero, a quien el Ara siempre visitaba, la miraba con lágrimas en los ojos y una sonrisa de orgullo. Los antiguos clientes que la habían mirado con desdén ahora hacían fila para visitarla, sus miradas llenas de respeto y admiración. El Ara los recibía a todos con su habitual calidez, su paz interior inquebrantable, su humildad intacta. La relación con Julián floreció. El matrimonio falso se convirtió en una unión inquebrantable, basada en la verdad, el respeto y un amor profundo y sincero que había nacido en medio de la adversidad. Julián, liberado de las expectativas de su madre, encontró su propio propósito al lado de el Ara, dedicándose a la gestión de la fundación y apoyando cada uno de sus sueños. Su nueva oficina, en lo que antes era el estudio de Doña Victoria, era un espacio lleno de luz, de arte, de vida, un reflejo de su nuevo hogar, que ya no era una jaula de oro, sino un santuario de amor, de risas de Leo, y de la dulzura de los postres que el Ara creaba para ellos. Y así, mi querido amigo, la historia de El Ara Ríos y Julián Montoro se alza como un testimonio imperecedero de que el amor verdadero puede surgir de los lugares más inesperados, incluso de una farsa calculada, y que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino para salir a la luz, arrasando con las mentiras y revelando el verdadero valor de las personas. Nos enseña que la riqueza material es efímera, pero que la dignidad, la integridad, la compasión y la valentía de luchar por lo que es justo son los verdaderos tesoros que un ser humano puede poseer. La historia de El Ara no es solo una victoria personal, sino un faro de esperanza para todos aquellos que creyeron que el amor y la justicia eran solo cuentos de hadas. Porque, ¿sabes? El verdadero valor de un ser humano no está en el apellido que lleva, sino en la nobleza de sus actos, en la pureza de su corazón y en la valentía de enfrentar las sombras para hacer brillar la verdad más deslumbrante. Y así, su legado resonaría, una sinfonía de triunfo que se seguiría contando por generaciones, un recordatorio constante de que la vida, a veces, nos regala los finales más inesperados y hermosos cuando menos lo esperamos, simplemente por atrevernos a ser quienes somos. Contador de caracteres, aproximadamente 83.000, 88.000 caracteres, dependiendo de la codificación y los espacios exactos. Hola, mi querido amigo, alma curiosa que se deleita en las historias, donde el corazón, con su laberinto de verdades ocultas y mentiras convenientes, siempre encuentra su camino hacia la luz. Hoy te sumergiré en un relato donde un matrimonio falso, ideado para eludir un destino impuesto, se convirtió en el catalizador de una verdad tan profunda que nadie la anticipó, ni siquiera los protagonistas. En medio del salón, cuando el notario pronunció el «sí, acepto», que sellaba su unión ante la ley, el corazón de El Ara, la modesta pastelera que aceptó la farsa por pura desesperación, latió con una verdad que la conmocionó. No era una farsa, se había enamorado perdidamente. Lo que él, Julián, no sabía era que esa misma verdad lo alcanzaría a él, transformando una huida de su propia jaula dorada en el más innegable de los destinos, revelando además una injusticia familiar que cambiaría todo para siempre. El Ara Ríos se movía por la pequeña cocina de El Dulce Refugio, su panadería artesanal, con la familiaridad de quien baila un tango con el destino. Sus manos, pequeñas pero firmes, marcadas por el calor del horno y la constante fricción con la masa, amasaban con una pasión que trascendía el mero acto de cocinar. Cada cicatriz en sus nudillos contaba una historia de madrugadas, de errores aprendidos y de triunfos silenciosos.
No eran las manos delicadas y pulcras que se veían en las revistas de sociedad, ni las que su madre siempre le había instado a proteger del trabajo pesado. Su vestimenta era siempre la misma, un delantal de lona salpicado de harina, una blusa de algodón que, aunque impecablemente limpia, revelaba el desgaste en sus codos, y unos pantalones cómodos que habían visto incontables jornadas. Su cabello oscuro, siempre recogido en un moño desordenado, dejaba al descubierto un rostro que, a pesar de su juventud, ya mostraba las finas líneas de la preocupación alrededor de sus ojos, grandes y expresivos, a menudo velados por una tristeza apenas perceptible. El dulce refugio era más que un negocio, era su legado, el sueño que su abuela, ya muy enferma, le había confiado. Era un espacio reducido, impregnado del dulce aroma a vainilla, canela y pan recién horneado. Las paredes de ladrillo visto, antaño vibrantes, ahora lucían desconchadas en algunos puntos, y la vitrina de pasteles, aunque siempre rebosante de sus creaciones, evidenciaba el paso del tiempo con sus cristales algo opacos. La entrada principal, una puerta de madera vieja, crujía con cada cliente que, con suerte, se adentraba en el local. Los rincones, llenos de sacos de harina y azúcar, se sentían apretados, pero para el ara, cada centímetro cuadrado era un santuario, un refugio donde el crepitar del horno y el murmullo del batidor eran la única melodía que necesitaba. Recordaba vívidamente una ocasión en la que el dueño del local de al lado, un hombre grueso y de mirada avara, la había mirado con desdén mientras le recordaba el aumento del alquiler. «Señorita Ríos, si no puede mantener esto, quizás debería dejar espacio para un negocio de verdad. Su refugio dulce apenas le da para subsistir. Es mejor para usted que se rinda. ¿O no cree que sería lo más sensato?» El ara sintió un nudo en la garganta, su corazón se encogió en su pecho, y tuvo que forzar una sonrisa mientras asentía, las manos apretadas bajo el mostrador, cada célula de su ser clamando por no ceder, por no dejar que esa burla, esa humillación, la doblegara. La amargura de esas palabras le dejó un regusto ceniciento en la boca, más amargo que cualquier café sin azúcar. La vida de Lara era una lucha constante. Las facturas se acumulaban en la mesa de su modesto apartamento, tan pequeñas como su tienda, pero llenas de un amor inquebrantable. El dinero apenas alcanzaba para el alquiler y, lo más importante, para los costosos medicamentos de su abuela, cuya salud se deterioraba día a día. Las miradas condescendientes de algunos clientes, las preguntas impertinentes sobre la rentabilidad de su negocio, eran una constante en su día a día. Qué lástima que una chica tan joven tenga que trabajar tan duro en algo tan modesto, le había espetado una vez una señora enjollada, mientras su esposo, con traje de lino impecable, la miraba con una expresión de piedad mal disimulada. «Deberías buscar un buen marido, mi niña. Algo que te saque de esto». El ara apretó los labios, el calor subiendo a sus mejillas. No, ella no buscaba un marido. Buscaba dignidad, independencia y la oportunidad de honrar el legado de su abuela. Se sentía invisible, solo una silueta borrosa en el fondo de sus vidas opulentas. Sin embargo, tras la fachada de la pastelera modesta y luchadora, el ara Ríos poseía un tesoro oculto que iba más allá de su innegable talento para la repostería. Heredada de su abuela materna, una mujer que en su juventud fue una aclamada chef, pero que lo perdió todo por una serie de intrigas familiares, el ara tenía una intuición prodigiosa, una capacidad casi sobrenatural para leer a las personas, para percibir las verdades ocultas detrás de las máscaras sociales. Podía ver las grietas en las sonrisas forzadas, sentir la tensión en los hombros rígidos, descifrar las intenciones en el titubeo de una mirada. Además, su memoria, entrenada por años de recetas complejas y detalles de ingredientes, era fotográfica, capaz de recordar conversaciones,
fechas y pequeños detalles que la mayoría pasaría por alto. Pero su mayor tesoro era su visión. Elara soñaba con crear postres que contaran historias, que evocaran emociones, que unieran a las personas, una visión que su abuela siempre había alentado, susurrándole en sus momentos de lucidez. El verdadero valor, mi niña, no está en el oro, sino en lo que construyes con el corazón, en lo que nadie más puede ver. Esta habilidad, este conocimiento profundo de la naturaleza humana, permanecía oculta, subestimada, un arma silenciosa, en un mundo que valoraba las apariencias por encima de todo. Era un diamante en bruto, esperando el momento justo para brillar. En el extremo opuesto del espectro social vivía Julián Montoro, heredero de una de las familias más influyentes y acaudaladas de la ciudad. Su mundo era de mármol pulido, cristales resplandecientes y silencios incómodos. Julián, un hombre de 30 años, apuesto y aparentemente intachable, estaba atrapado en una jaula de oro construida por las expectativas de su implacable madre, doña Victoria Montoro, y su prometida, Camila Valdés, una mujer cuya belleza era inversamente proporcional a la calidez de su alma. Camila era el epítome de la sofisticación fría, siempre vestida con las últimas tendencias de la moda parisina. Su risa, más un tintineo de cristal que un sonido genuino, resonaba en los salones con una superficialidad que a Julián le oprimía el pecho. Sus comentarios hacia Elara, a quien Julián había conocido en una ocasión para pedir un encargo para un evento benéfico, eran siempre venenosos, envueltos en una falsa dulzura. «Oh, Julián, ¿en serio? ¿Una panadería de barrio para la gala Montoro? ¿No es un poco arriesgado? Prefiero la exquisitez de los chefs de renombre. Pero bueno, si tú insistes», había dicho Camila con una sonrisa condescendiente, sus ojos deslizándose por el delantal de Elara con un desdén apenas velado. Y doña Victoria, su madre, había añadido con un suspiro dramático: «Mi querido Julián, a veces tu ingenuidad me conmueve. El linaje importa, las apariencias importan. No olvides de dónde venimos». Ambos, madre y prometida, eran la personificación de la arrogancia, el clasismo y el abuso de poder. Sus vidas eran un calendario de eventos sociales, de cenas diplomáticas, de acuerdos millonarios, mientras que Julián se sentía un mero peón en un tablero de ajedrez gigante, condenado a un matrimonio arreglado que lo asfixiaba. Camila siempre lo presionaba con el matrimonio, insinuando la urgencia de la unión para asegurar el futuro de sus respectivas fortunas, una excusa para cimentar su propia posición de poder. Un día, la desesperación llevó a Julián a la panadería de Elara. Necesitaba un escape. Su madre, doña Victoria, le había dado un ultimátum: casarse con Camila en el plazo de un mes o perdería su acceso a la fortuna familiar. Camila, por su parte, lo atosigaba con los preparativos de la boda, su voz como un martillo constante en su cabeza. Julián, que detestaba la superficialidad y la avaricia de Camila, necesitaba un plan desesperado. Al entrar en El Dulce Refugio, el aroma a canela y vainilla lo golpeó, una bocanada de dulzura en su amarga existencia. La panadería era un contraste tan marcado con su mundo frío y calculador que sintió una punzada de algo parecido a la esperanza. Vio a Elara, con harina en la nariz, y de repente una idea loca, una chispa de genialidad, se encendió en su mente. «Señorita Ríos», dijo Julián, su voz un poco más suave de lo que solía ser, «necesito un favor, muy peculiar, un matrimonio falso». Elara lo miró, incrédula. Sus ojos se abrieron, luego se entrecerraron. ¿Un matrimonio falso? ¿El heredero de los Montoro? Era tan absurdo que le dio ganas de reír, pero la desesperación en los ojos de Julián era real, casi palpable. Su propuesta fue una ráfaga de viento en su vida estancada. La idea la golpeó como un rayo. Por un lado, era una ofensa a todo lo que creía sobre el amor y el matrimonio. Por el otro,
El dinero que Julián le ofrecía por el servicio era la única esperanza para pagar la operación de su abuela. Su mente era un torbellino. ¿Por qué yo, señor Montoro? ¿Por qué esta farsa? Sus palabras apenas fueron un susurro. Julián, con la voz algo tensa, le explicó su situación, la presión de su madre, el inminente matrimonio con Camila, su aversión a la mujer y a la vida que le esperaba. Usted parece una mujer honesta, discreta, y no está en nuestros círculos, lo cual es perfecto. No habrá complicaciones emocionales. Será un contrato y al año nos divorciamos. Las palabras de Julián, tan frías y calculadoras, hirieron a Elara más de lo que él podría saber. El «no habrá complicaciones emocionales» resonó en su mente como una burla. Elara sintió un nudo en la garganta. Su corazón se apretó. Una punzada de orgullo herido se mezcló con la desesperación. ¿Sin complicaciones emocionales?, pensó Elara. Él cree que soy un objeto, una herramienta para su escape, que mi corazón es tan transaccional como el suyo. No tiene idea de lo que me está pidiendo, de lo que siento por el amor y la verdad. Sus manos temblaron ligeramente al apoyar los codos en el mostrador. Pero la imagen de su abuela, con el rostro demacrado por la enfermedad, apareció en su mente. La tos seca que la despertaba cada noche. Los sueños truncados de su abuela, sus sacrificios por ella. Esta era una oportunidad, quizás la única, para salvarla. «Lo haré», susurró Elara, su voz firme, aunque por dentro un vendaval de dudas la azotaba. «Pero con mis condiciones, y sin que mi abuela sepa la verdad». Julián asintió. Su rostro se relajó. Un alivio palpable. Le entregó un contrato de matrimonio falso, redactado por los abogados de su familia, con cláusulas tan leoninas que dejaban a Elara sin derecho a nada más que el pago inicial. Nada de herencia, nada de bienes conyugales. Era un documento diseñado para proteger la fortuna altamirano de cazafortunas. La humillación era inherente en cada línea del contrato, pero Elara lo firmó, con la frente en alto, sus ojos fijos en la firma de Julián. Por su abuela, por el amor incondicional que las unía. Tengo que hacerlo, tengo que sacrificar mi orgullo, mi idealismo. Pero Leo se lo merece, mi abuela se lo merece. Y si esto es un juego para ellos, para mí es una supervivencia. Y no voy a perder. Su monólogo interno era un lamento silencioso, una batalla entre sus principios y la dura realidad. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Elara. Se encontró inmersa en el mundo opulento de los Montoro, un universo de brillo y superficialidad que le resultaba ajeno y, a menudo, asfixiante. Las apariencias eran la moneda de cambio. Tuvo que aprender a sonreír con falsedad en eventos sociales, a fingir cariño por Julián en público, a soportar las miradas inquisitivas de doña Victoria y Camila. La mansión Montoro, vasta y llena de obras de arte que a Elena le parecían frías y carentes de alma, se convirtió en su nueva prisión. Julián, en público, era el esposo atento, el hombre que la protegía de las preguntas incómodas de su madre y de la acidez de Camila. En privado, era un desconocido, un cómplice en una farsa, distante y a menudo absorto en sus propios pensamientos. Parecemos actores en una obra de teatro, pensó Elara una noche, mientras cenaban en un silencio incómodo en la vasta mesa del comedor. Sus manos, que antes amasaban con pasión, ahora se sentían vacías, inútiles. Sin embargo, la intuición de Elara, su tesoro oculto, comenzó a revelarle facetas de Julián que nadie más veía. Tras la máscara de arrogancia y la frialdad impuesta por su familia, Elara percibió una profunda tristeza en sus ojos, un anhelo de libertad, una vulnerabilidad que él se esforzaba por ocultar. Lo vio en pequeños gestos, la forma en que su mano se tensaba cuando su madre lo regañaba, el suspiro casi inaudible que escapaba de sus labios cuando se creía solo, la mirada melancólica que a veces posaba en el jardín de la mansión.
No es el hombre que pretende ser, reflexionó Elara en su monólogo interno. Está tan atrapado como yo, solo que su jaula es de oro. Hay algo más en él, algo que su madre y Camila han intentado sofocar. Su empatía, su capacidad de ver más allá, la llevó a sentir una mezcla de lástima y una curiosidad creciente. Julián, por su parte, también comenzó a observar a Elara. Al principio, la había elegido por su humildad y discreción, creyendo que sería una pieza fácil en su juego. Pero pronto se dio cuenta de su error. No era sumisa, era digna. No era discreta, era reservada. Observó cómo, a pesar de la opulencia que la rodeaba, Elena no mostraba interés en las joyas o los lujos, sino que se perdía en los pequeños detalles de las obras de arte de la mansión, tocando las pinturas con una reverencia que a él le resultaba extraña. La vio visitar a su abuela en el hospital, sentarse a su lado, contándole historias con una ternura que a él le conmovía hasta lo más profundo. Vio su dedicación a El Dulce Refugio, el brillo en sus ojos cuando hablaba de sus recetas, la pasión con la que horneaba. Es diferente, se decía Julián a sí mismo, una y otra vez. No es como Camila, ni como las mujeres de mi círculo. Hay una autenticidad en ella que me desarma. ¿Será que me he equivocado? ¿Será que la he subestimado por completo? Su monólogo interno se llenó de dudas, de una confusión creciente. La atracción, una emoción que él había creído muerta, comenzó a asomar, sutil pero innegable. Los obstáculos y retrocesos no tardaron en aparecer. Doña Victoria y Camila, con su instinto depredador, notaron la creciente, aunque sutil, conexión entre Julián y Elara. No podían permitirlo. Empezaron a tenderles trampas, a intentar exponer la farsa. Una noche, durante una cena formal, Camila, accidentalmente, derramó vino tinto sobre el vestido de Elara. «Oh, mi querida Elara, qué torpe soy. Debes tener más cuidado con estos tejidos tan delicados. No estás acostumbrada, ¿verdad?» Su sonrisa era venenosa. Elara, con el corazón acelerado, pero manteniendo la compostura, simplemente sonrió. «No se preocupe, Camila, es solo vino. Nada que no pueda limpiar». Y se retiró con dignidad, dejando a Camila frustrada. Horas después, Elara, en su habitación, reflexionó. Intentan desestabilizarme. Quieren verme humillada, rota, pero no les daré ese gusto. Cada ataque es una prueba de su debilidad, no de la mía. Y Julián lo vi, su mirada de preocupación. No dijo nada, pero sus ojos hablaban. Es un paso. Un pequeño, pero significativo paso. Otro día, doña Victoria intentó sabotear el Dulce Refugio, enviando un inspector de sanidad anónimo para encontrar infracciones. Elara, con su intuición, había percibido algo raro en la insistencia de doña Victoria en que abriera la panadería ese día. Se había adelantado, limpiando hasta el último rincón, organizando todo con una perfección militar. El inspector no encontró nada. La frustración de doña Victoria fue palpable. Elara sentía la presión, la paranoia, pero cada intento de hundirla solo fortalecía su determinación. La búsqueda de pruebas de su propio valer, de su dignidad, se entrelazaba con la búsqueda de una conexión más profunda con Julián, una búsqueda que no sabía que estaba emprendiendo. El aroma a café nocturno se mezclaba con el de la desesperación, pero también con el de la resistencia, de la batalla que se libraba en silencio. En su camino, Elara encontró aliados inesperados. La primera y más importante fue su abuela, doña Isabel. A pesar de su frágil salud, la anciana poseía una lucidez asombrosa en momentos clave. Cuando Elara le contó, con voz temblorosa, la propuesta de Julián y su dilema, su abuela la escuchó con una calma que le dio paz. «Mi niña», dijo doña Isabel, su voz un susurro que era a la vez un eco del pasado y una brújula para el futuro. «El destino tiene caminos misteriosos. A veces,
las mayores verdades, se esconden detrás de las mayores farsas. Tú eres fuerte, Elara. Tu corazón es puro. Y el amor verdadero, si lo encuentras, siempre vale la pena. Y luego, con una mirada enigmática, le confió un viejo diario, oculto en el fondo de un baúl. Esto era de tu bisabuela. Ella también conoció los secretos de los Montoro. Léelo con cuidado. Las palabras de su abuela fueron un bálsamo para su alma herida, un recordatorio de que no estaba sola en esta extraña odisea. El segundo aliado fue don Manuel, el viejo panadero de la esquina, un amigo leal de la familia Ríos de toda la vida. Con su rostro surcado por las arrugas y sus manos enharinadas, don Manuel había visto crecer a Elara y siempre había admirado su dedicación. Cuando la panadería de Elara estuvo bajo la mira de los inspectores, don Manuel, con su red de contactos en el barrio, le avisó sobre los movimientos sospechosos de doña Victoria. «Cuidado, Elara. He oído que la señora Montoro está moviendo sus hilos. Quieren hundirte. Pero no te preocupes, yo te cubro las espaldas». Su ayuda fue crucial. Don Manuel no solo le dio consejos prácticos sobre cómo manejar la burocracia, sino que también le ofreció apoyo moral, recordándole que su talento era su verdadera riqueza. Tu pan es el mejor de la ciudad, Elara, y tu corazón, el más grande. No dejes que nadie te diga lo contrario. Sus conversaciones eran simples, pero llenas de una sabiduría que tranquilizaba el espíritu de Elara. El diario de su bisabuela, revelado por doña Isabel, contenía una verdad explosiva. En sus páginas amarillentas, Elara descubrió que la fortuna de los Montoro no había sido forjada solo por la astucia de su fundador, sino que una parte significativa había sido amasada a través de un robo. Siglos atrás, un antepasado de los Montoro había despojado a un célebre maestro repostero, un antepasado de Elara, de su fórmula secreta para una serie de postres revolucionarios, la base de un emporio de dulcería que había sido el origen de la fortuna de los Montoro. Había habido un contrato oculto, una promesa de asociación y una traición posterior, borrando el nombre de su antepasado de la historia y atribuyendo la genialidad a la familia Montoro. Además, el diario insinuaba una cláusula secreta en el testamento original del fundador Montoro. Si en alguna generación el heredero principal no se casaba por amor, la fortuna sería redistribuida a causas benéficas relacionadas con el arte y la educación, o bien a los descendientes de aquellos a quienes la fortuna había sido arrebatada. La ironía era brutal. Su propia familia, la de los Montoro, los había estafado. Y Julián estaba a punto de casarse sin amor, lo que podría activar esa cláusula. La revelación golpeó a Elara con una fuerza devastadora. Se quedó sin aliento. El reloj en la mesilla de noche marcaba las 3 de la mañana. Sus manos temblaban, sosteniendo el diario como si fuera un tesoro explosivo. La rabia, el dolor y una furia fría la invadieron. Su linaje, su abuela, su vida, todo estaba conectado a esta farsa. La tensión en la mansión Montoro se volvió insoportable a medida que la fecha del divorcio de Elara y Julián y el inminente matrimonio de Julián y Camila se acercaba. Doña Victoria y Camila, sintiendo que el matrimonio falso se les escapaba de las manos, aumentaron sus ataques. Una tarde, durante la prueba del vestido de novia de Camila, doña Victoria, con una sonrisa maliciosa, le dijo a Elara: «Mi querida Elara, has sido muy útil, pero es hora de que te marches. Tu contrato termina pronto. Y, por favor, no olvides tus cosas. No queremos que te lleves nada que no te pertenezca. La gente como tú, ya sabes». El tono de su voz era un látigo. Elara la miró fijamente, con una calma que desarmó a doña Victoria. «No se preocupe, doña Victoria. No me llevaré nada que no me pertenezca. Y en cuanto a lo que sí me pertenece, eso es otra historia». Su respuesta, cargada de un significado oculto, hizo que la sonrisa de doña Victoria se congelara. Camila, por su parte,
se volvió más agresiva. En una ocasión, mientras Elara y Julián asistían a una cena de gala, Camila se acercó a Julián y en voz alta para que Elara escuchara, le dijo: «Julián, mi amor, ya falta poco para que todo esto termine. Esa farsa se acabó. Pronto estaremos juntos, como siempre debió ser». Luego se volteó hacia Elara con una sonrisa cruel. «Disfruta tus últimos días de lujo, Elara. No durará mucho». Elara sintió un pinchazo de dolor al ver la mirada de Julián, llena de conflicto. «Aquí está», pensó Elara. «Han descubierto que Julián siente algo. Quieren apresurar las cosas, pero ya es tarde. Tengo la verdad, y la usaré. Ya no me escondo. Me enfrentaré a ellos con la cabeza bien alta. Por mi abuela, por mis antepasados, por el amor que siento por Julián. Un amor que él aún no reconoce. Pero lo hará». Su monólogo interno se centró en la inminente confrontación, en cada detalle del plan, en cada palabra que diría. El miedo había sido reemplazado por una furia fría y una determinación inquebrantable. El día de la gala anual de la familia Montoro, que curiosamente también sería la noche en que se anunciaría oficialmente la fecha del matrimonio de Julián y Camila, llegó con una atmósfera de tensión eléctrica. El gran salón de la mansión Montoro estaba deslumbrante. Las arañas de cristal brillaban, los invitados vestían sus mejores galas y el ambiente burbujeaba con rumores y expectativas. Doña Victoria, vestida con un suntuoso traje de seda, sonreía con una suficiencia que a Elara le revolvía el estómago. Camila, con un vestido digno de una princesa, parecía la encarnación de la victoria, sus ojos lanzando miradas triunfantes a Elara, quien, por su parte, llevaba un sencillo pero elegante vestido que ella misma había diseñado, en un tono verde esmeralda que resaltaba su mirada. El vestido, sin embargo, tenía un detalle sutil, un bordado delicado de lo que parecía ser un antiguo símbolo de repostería, el mismo que había encontrado en el diario de su bisabuela. Julián estaba Braatier a su lado, pálido, su mirada oscilando entre la preocupación por Elara y la presión de su madre. Sabía que esta noche sería decisiva, pero no imaginaba cuán decisiva. Cuando doña Victoria tomó el micrófono para dar su discurso de bienvenida y anunciar el compromiso de Julián y Camila, el murmullo de la multitud se detuvo. Todos los ojos estaban puestos en ella. «Amigos, familia, es un honor reunirlos hoy para celebrar la prosperidad de nuestra familia y el futuro brillante de los Montoro. Hoy, con gran alegría, mi hijo Julián y la encantadora Camila Valdés». Pero antes de que pudiera terminar la frase, una voz clara y serena resonó en el salón. «Disculpe la interrupción, doña Victoria, pero hay algo que debe ser anunciado antes de que se selle cualquier futuro». Era Elara. Había dado un paso al frente. Su figura, antes tan discreta, ahora irradiaba una presencia innegable. Su voz, aunque no era un grito, llenó cada rincón del vasto salón. Doña Victoria la miró con furia, su rostro se contorsionó. «Elena, ¿qué demonios crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves? ¡Seguridad! ¡Sáquenla de aquí ahora mismo!». Pero el guardia, viendo la calma de Elara y la presencia de don Manuel y el doctor Vera, quienes habían entrado silenciosamente a un lado del salón, dudó. «Estoy haciendo lo que se debe hacer, doña Victoria. Traer la verdad a la luz», respondió Elara, sin apartar la mirada de la matriarca Montoro. «Ustedes han exigido un matrimonio falso, una farsa, para asegurar un futuro que no les pertenece. Pero hay verdades que no pueden ser silenciadas». Sacó de un pequeño bolso un manojo de documentos antiguos, amarillentos por el tiempo, pero impecablemente conservados. «Este es el diario de mi bisabuela, un registro de una injusticia que data de siglos. Y esto», continuó, sacando otro documento, «es el testamento original del fundador de los Montoro, con una cláusula que usted ha intentado borrar de la historia». El doctor Vera, a su lado, dio un paso al frente.
Puedo certificar la autenticidad de estos documentos. A lo largo de mi investigación, en colaboración con la señorita Elara Ríos, hemos descubierto una profunda manipulación de la historia genealógica y financiera de la familia Montoro. Las imágenes del diario, de las antiguas recetas y del testamento original aparecieron en las pantallas gigantes que debían proyectar videos de la fundación. La sala se sumió en un caos controlado de murmullos y exclamaciones. Elara, su voz inquebrantable, continuó. El verdadero origen de la fortuna Montoro no fue solo la astucia, sino el robo de la propiedad intelectual de mis antepasados, los verdaderos maestros reposteros de esta ciudad, y el testamento original estipula que si un heredero principal no se casa por amor, la fortuna debe ser redistribuida. Julián no se casó con Camila por amor. Me pidió a mí un matrimonio falso para evitarla. Un matrimonio que, para uno de nosotros, dejó de ser una farsa hace mucho tiempo. Su mirada se posó en Julián, sus ojos brillando con una verdad que él no pudo ignorar. Las reacciones fueron viscerales. Doña Victoria, al ver las imágenes y escuchar las palabras, se quedó sin aliento. Su rostro, antes tan pálido, se volvió de un color grisáceo, sus ojos inyectados en sangre. Un gemido de rabia y humillación escapó de sus labios. Intentó gritar, pero las palabras se ahogaron en su garganta, reemplazadas por un tartamudeo incomprensible. Su cuerpo se sacudió con un temblor incontrolable. Camila, por su parte, soltó un grito estridente. «¡No! ¡Mientes! ¡Es una impostora! ¡Una cazafortunas!». Su elegante vestido parecía asfixiarla, su rostro contorsionado por una furia descontrolada, sus ojos disparando dagas de odio hacia Elara. Intentó abalanzarse sobre ella, pero un par de invitados lograron detenerla. Julián, en medio de todo el caos, había estado observando a Elara, a su familia, a las pantallas. La revelación de que él no era el padre biológico de Leo y la verdad sobre la fortuna lo golpearon con una fuerza devastadora. Su rostro estaba lívido, sus ojos reflejaban una profunda conmoción y un dolor desgarrador. Pero cuando Elara dijo que para uno de nosotros el matrimonio ya no era una farsa, sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante, en medio del estruendo, una oleada de comprensión lo inundó. Su corazón, que había estado frío y distante, se llenó de una calidez abrumadora. Se había enamorado de ella. De verdad. Con una determinación que nunca antes había poseído, Julián dio un paso al frente, interponiéndose entre Elara y su furiosa madre, y prometida. «Es suficiente». Su voz, aunque baja, resonó con una autoridad que nunca había mostrado. «Elara dice la verdad. Yo le propuse el matrimonio falso. Y ella tiene razón. Para mí, también ha dejado de ser una farsa». El silencio que siguió a sus palabras fue más atronador que cualquier grito. El cambio de poder fue instantáneo, total. Los invitados, antes susurrando, ahora exclamaban en voz alta, señalando a doña Victoria y Camila, la incredulidad y el asombro en sus rostros. Un equipo de oficiales de policía, alertados previamente por el doctor Vera, entró discretamente en el salón. Elara, con la mirada firme, se dirigió a ellos. «Estos documentos son la prueba de fraude y usurpación de un legado ancestral. Y la farsa de un matrimonio falso. La fortuna Montoro debe ser auditada y reestructurada, según la voluntad original de su fundador». La orden de arresto contra doña Victoria y Camila fue emitida. Doña Victoria, al ver a los policías acercarse, soltó un grito agudo y se desmayó en los brazos de Ricardo, quien la sostuvo con una mirada de profunda traición y desolación. Camila, histérica, fue escoltada fuera del salón. La noche que debía ser un triunfo para los Montoro se había convertido en su más profunda humillación, el comienzo de su caída visceral. La caída de doña Victoria Montoro y Camila Valdés fue tan estrepitosa como su arrogancia había sido desmedida.
La revelación de la verdad sobre la fortuna y el origen de Julián sacudió los cimientos de la alta sociedad, convirtiéndolas en parias. La prensa, con un festín mediático sin precedentes, desenterró cada detalle de sus intrigas. Los titulares sobre la matriarca fraudulenta y la boda falsa que desveló un imperio de mentiras se vendieron como pan caliente. Las investigaciones legales revelaron no solo la falsificación de documentos genealógicos, sino una serie de malversaciones de fondos de la Fundación Montoro y el desvío de propiedades a paraísos fiscales. Doña Victoria, antes una figura imponente, fue despojada de sus títulos honoríficos, de su influencia social y de la mayor parte de su fortuna. Su juicio fue un circo donde la evidencia de Elara, el testimonio de Julián y las pruebas irrefutables del doctor Vera no dejaron lugar a dudas. Fue condenada a una larga pena de prisión, su nombre y el de la familia Montoro, manchados para siempre por la vergüenza. Camila, por su parte, intentó escapar de la justicia, pero fue capturada y también enfrentó cargos por conspiración y perjurio. Su red de amigos de la élite se disolvió instantáneamente. Aquellos que antes la adulaban, ahora la despreciaban, borrando su existencia de sus vidas. Su vida de lujo se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de una celda y el juicio de una sociedad que, aunque hipócrita, no perdonaba el escarnio público de sus ídolos caídos. La mansión, antes símbolo de su poder, se sintió como una jaula de hierro. El triunfo de Elara, en cambio, fue resplandeciente, un ascenso meteórico que fue mucho más allá de lo material. De la modesta pastelera que aceptó una farsa por amor a su abuela, se convirtió en la visionaria líder de una nueva era para la fortuna Montoro y, más importante aún, en el amor verdadero de Julián. La revelación de la verdad, aunque dolorosa para Julián al principio, lo liberó de las cadenas de su madre y de una vida prescrita. Juntos, Elara y Julián transformaron la fortuna y el legado de los Montoro. La mansión familiar fue convertida en la sede de la Fundación Ríos Montoro para el arte y la gastronomía, un faro de innovación y apoyo para jóvenes talentos. La visión de Elara de postres que cuentan historias se materializó en una escuela de alta cocina, donde se enseñaba la ética, la pasión y la creatividad, y donde se recuperaron y enseñaron las recetas ancestrales de su propia familia, aquellas que habían sido robadas siglos atrás. Su abuela, doña Isabel, con la paz y la alegría de ver a Elara triunfar y con la mejor atención médica, experimentó una notable recuperación, volviendo a hornear y a compartir sus propias historias con los alumnos de la fundación. El dulce refugio floreció, expandiéndose en una red de panaderías y cafeterías que se convirtieron en sinónimo de calidad, autenticidad y responsabilidad social. Los reencuentros fueron conmovedores. Don Manuel, el viejo panadero, a quien Elara siempre visitaba, la miraba con lágrimas en los ojos y una sonrisa de orgullo. Los antiguos clientes que la habían mirado con desdén ahora hacían fila para visitarla, sus miradas llenas de respeto y admiración. Elara los recibía a todos con su habitual calidez, su paz interior inquebrantable, su humildad intacta. La relación con Julián floreció. El matrimonio falso se convirtió en una unión inquebrantable, basada en la verdad, el respeto y un amor profundo y sincero que había nacido en medio de la adversidad. Julián, liberado de las expectativas de su madre, encontró su propio propósito al lado de Elara, dedicándose a la gestión de la fundación y apoyando cada uno de sus sueños. Su nueva oficina, en lo que antes era el estudio de Doña Victoria, era un espacio lleno de luz, de arte, de vida, un reflejo de su nuevo hogar, que ya no era una jaula de oro, sino un santuario de amor, de risas de Leo, y de la dulzura de los postres que Elara creaba para ellos. Y así, mi querido amigo, la historia de Elara Ríos y Julián Montoro se alza como un testimonio imperecedero
de que el amor verdadero puede surgir de los lugares más inesperados, incluso de una farsa calculada, y que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino para salir a la luz, arrasando con las mentiras y revelando el verdadero valor de las personas. Nos enseña que la riqueza material es efímera, pero que la dignidad, la integridad, la compasión y la valentía de luchar por lo que es justo son los verdaderos tesoros que un ser humano puede poseer. La historia de Elara no es solo una victoria personal, sino un faro de esperanza para todos aquellos que creyeron que el amor y la justicia eran solo cuentos de hadas. Porque, ¿sabes? El verdadero valor de un ser humano no está en el apellido que lleva, sino en la nobleza de sus actos, en la pureza de su corazón y en la valentía de enfrentar las sombras para hacer brillar la verdad más deslumbrante. Y así, su legado resonaría, una sinfonía de triunfo que se seguiría contando por generaciones, un recordatorio constante de que la vida, a veces, nos regala los finales más inesperados y hermosos cuando menos lo esperamos, simplemente por atrevernos a ser quienes somos.